Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Antes que nada, quiero agradecer a la Sociedad Iberoamericana de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas, a la PRESE y a todo el comité organizador. Sé que está bastante nutrido todas las instituciones. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecerles a ustedes que están aquí de forma presencial, desmañanada, pero también agradecer a todos los médicos que nos están viendo, conectando en línea. Los invito a que preparen el momento. Vamos a dar inicio a discusiones. En este caso me corresponde a mí comenzar con una enfermedad o dos enfermedades, de hecho, pues que ustedes bien saben son sumamente prevalentes. Tenemos una carga importante de estas dos enfermedades y la verdad es que todavía hay muchas áreas de oportunidad en este grupo de pacientes. Entonces vamos a comenzar. Mi objetivo no es venirlos a abrumar con clasificaciones complejas, con algoritmos diagnósticos complejos. Voy a tratar de, en la medida de lo posible, tratar de simplificar y hacer todo esto práctico, lo que ustedes en el primer nivel de atención necesitan. Yo siempre he pensado que ser médico, un buen médico general es mucho más difícil que ser un buen médico especialista, porque yo pues, me limito a unas cuantas enfermedades y ustedes van a ver de todo. Entonces, en ese sentido, de verdad, no trato de complicarles la vida. Voy a tratar de simplificárselas. Es los puntos claves que deben de saber en el primer nivel. Entonces, pues vamos a comenzar. Nada más les recuerdo, todos los que me ven en línea, por favor, con toda la confianza del mundo, cualquier duda, por simple que parezca, vayan anotando y nos la pueden hacer llegar. Al final vamos a dejar un espacio todos que están en línea para tratar de responder todas las preguntas que tengan, ¿de acuerdo? Desde la más sencilla hasta la más compleja que tengan. Y a los asistentes aquí presenciales, pues aquí vamos a tratar de ser dinámico presencial, ¿no? Pues bueno, vamos a comenzar con la primera charla. Creo que ahí está. Bueno, rápidamente mi declaración de conflictos de intereses. Traigo a Chile de la industria, sin embargo, a pesar de esto, voy a apegarme lo más posible a toda la evidencia científica. De hecho, como van a poder ver, vamos a hablar de evidencia desde las guías más importantes hasta las guías que tenemos diseñadas como tal para los primeros niveles de atención. Pero quiero comenzar con esa diapositiva, con ese caso clínico que a veces no es nada raro que lo veamos, y como hay un gran solapamiento a veces de síntomas en las enfermedades respiratorias, es ahí a veces donde nos podemos llegar a confundir. Entonces, rápidamente les presento a este paciente, hombre de 42 años, que tiene antecedente de tabaquismo positivo, 8 paquetes año, y que además tiene exposición laboral en una carpintería, todo lo que implica, durante 12 años, pero que también tiene antecedentes familiares de atopia, vean, madre asmática, y que el paciente acude por referir 2 años por tener tos leve de forma intermitente, disnea al ejercicio y sensación de opresión torácica, y esta es su radiografía de tórax. Entonces, vean, ¿qué diagnóstico haríamos en este paciente? Es un tanto complejo, ¿por qué? Pues porque la edad ayuda mucho, pudiera ser una u otra, tiene antecedentes para una, pero tiene factor de riesgo para otra. Los síntomas, pues sabemos que no son tan patognomónicos y puede haber solapamiento. Entonces, este es un caso que a veces nos toca ver que tenemos que desdibujarlo para tratar de llegar bien al diagnóstico, si se trata de asma o se trata de EPOC, ¿de acuerdo? Entonces, yo espero que al final de la charla podamos dar respuesta a este paciente, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver que precisamente para ver el abordaje de estos pacientes, vamos a tener distintas guías. Y esto nada más es con fines de que ustedes sepan que tenemos guías internacionales. Esa es la famosa guía china, que es para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con asma.
Esta es la versión 2025. Es una guía internacional que se actualiza cada año. Es un documento muy pesado, muy grande. Del otro lado tenemos la famosa guía GOLD, que es la que normalmente utilizamos para el diagnóstico y tratamiento de hepatitis con EPOC. Es una guía también internacional, es la más importante. También es la versión 2025 y son guías que se actualizan cada año. Estas son las que nosotros, de hecho, ahorita ya no tarda mucho en salir con 2026. Nosotros como neumólogos, como especialistas, pues, siempre estamos buscando, ¿no? En que salga, darle un vistazo y empezar a presumir entre nuestro entorno. Y ya viste, ya viste cambio, ya sabes qué cambió, qué hay de nuevo. No es mi objetivo decirles que se queden con estas guías. Se las muestro para que sepan, ¿sí? Pero dependerá de ustedes, pero no es el objetivo tal que las vean. Sí voy a presentar evidencia, porque al final del día mucha de la evidencia parte de estas grandes guías, pero no es mi objetivo decirles leales, porque se actualizan cada año y son demasiado pesadas y repito, ustedes tienen que estar bien duchos con 200 o 400 enfermedades y echarte una guía de este tamaño porque no es tan importante. Pero vean que también a nivel nacional pues, hacemos nuestro trabajo. De aquel lado, del lado derecho, estamos viendo también una guía mexicana que se llama Guía 2.0, porque es la versión 2, manejo integral del asma, como pueden ver, lineamientos para México. Tuve la oportunidad de ser coautor de esta guía, así que la conozco muy bien, y obviamente esta ya está tropicalizada, ya tiene mucha de la evidencia que maneja la guía Gina, pero obviamente mucha información que está aplicada para nuestro entorno, para nuestra población. Ahí sí, era meterle un ojo. También es una guía extensa, pero no se actualiza tan seguido. Entonces ahí sí podría ser de utilidad que le echara un ojo. Del otro lado, tenemos también la actualización de la guía de práctica clínica mexicana para la EPOC. Como pueden ver, es versión 2025. Entonces también. Y también tuve la fortuna de ser coautor de esta guía, pues también la conozco muy bien. En realidad las dos son guías bastante fluidas, son fáciles de leer, son sencillas. Si tienen chance, ahí sí tenemos un vistazo. ¿De acuerdo? Vamos a apoyarnos también en la evidencia que nos dan estas guías. Pero vean que también, porque vamos avanzando, también tenemos calidad de documentos. Es que por documentos no vamos a parar. Tenemos guías en todos niveles. Y esta seguramente ya la conocen muy bien. Y esta sí les pido encarecidamente que esta sí la tengan a la mano. Si no la han revisado, estas son los lineamientos nacionales para el manejo de enfermedades respiratorias crónicas con énfasis en EPOC, en asma, en enfermedades fibrosantes del pulmón y cáncer del pulmón. Es una guía o unos lineamientos realmente muy sencilla de leer, muy práctica, sin tanto choro, sin tanto rollo y las cosas de forma puntual. Esta es versión 2020. La gran parte de lo que hay escrito sigue siendo vigente al día de hoy. ¿De acuerdo? Y pues de verdad, no quiero sonar tan presumido, pero también tuve la fortuna de invitar a participar en la elaboración de estos lineamientos. También los conozco. Pero bueno, voy a estar tomando entonces un poco de evidencia de los tres niveles de las guías que tenemos. ¿De acuerdo? Y pues vamos a comenzar entonces como tal. Me pasa la que sí. En cuanto a las definiciones, voy a irlo manejando a la par. Hazme un poco para irlo contrastando y para que nos vaya quedando claro las similitudes y las diferencias que hay entre las dos enfermedades. De entrada, pues las dos enfermedades son bronquiales. Estamos hablando de enfermedades de vía aérea. Recuerden que cuando de enfermedades pulmonares hablamos, a grandes rasgos, podemos hablar de enfermedades bronquiales, de enfermedades intersticiales, que ahí entrarían todas las fibrosis. Y el problema no está en los bronquios, está en el espacio intersticial. El problema, también puede haber problemas de enfermedades vasculares que afectan la vasculatura cardiopulmonar. Tenemos enfermedades pleurales, tenemos enfermedades
neoplásicos. Entonces, para que no se pierdan, porque a veces mezclamos también los grandes grupos de enfermedades. Entonces, aquí nos vamos a ubicar a las bronquiales, ¿de acuerdo? Pero que tienen características diferentes. Las dos, si se percatan, de acuerdo a las definiciones, enfermedades heterogéneas. Y ahí empezamos con el problema, porque cada una de ellas, a pesar de que están como pues catalogadas dentro de una enfermedad, en realidad podríamos subdividirlas en distintas subtipos o subenfermedades dentro de la misma. Entonces ya desde ahí empieza el problema. Las dos entonces son heterogéneas. Las dos son inflamatorias. Vean cómo en asma nos dicen que se caracteriza por inflamación crónica de la vía aérea. Acá en el POP no nos dicen como tal, sin embargo hablamos de bronquitis y bronquiolitis, o sea, inflamación de los bronquios o de los bronquios más pequeños. Y entonces ahí también comparten ese punto. Y la otra, comparten el detalle de ser obstructivas. Entonces una enfermedad bronquial normalmente se va a tratar como obstrucción, pero ya aquí empieza a haber un punto de diferencia. Vean, el asma es una obstrucción expiratoria variable, o sea que se van a estar abriendo, se van a estar cerrando. A diferencia de los pacientes con EPOC, que van a tener una obstrucción persistente y a menudo progresiva. Entonces, ya desde aquí, si ponemos atención a estos detallitos finos, ahorita lo vamos a ir aterrizando todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos la definición como tal de cada una de ellas. El control. Rápidamente, en cuanto a la epidemiología, ¿qué tan relevante o por qué debo de saber yo de asma y de EPOC? Pues bueno, vean, en cuanto a EPOC, 10% de los adultos de más de 40 años es portador de esta enfermedad. Entonces, nada más, hagan un análisis. ¿Cuántas personas de más de 40 años ven al día o a la semana? Y sacan el 10%. Pues yo estoy seguro, ¿cuántos les gusta? ¿3, 4, 5 a la semana? Sin temor a equivocarse. ¿Pero qué creen? Que la mayoría de ellos no los hemos diagnosticado. No lo puse aquí, pero hasta el 80-90% de los pacientes con EPOC no están diagnosticados. Entonces, todavía hay muchísimo por hacer ahí en cuanto al diagnóstico. Lo que sí sabemos bien es de que, lamentablemente, la EPOC se ubica dentro de las principales 10 causas de mortalidad en general. Ustedes seguramente lo agarran, las principales 10 enfermedades o causas de defunción. Ahí va a estar peleándose la EPOC entre el tercero, el cuarto, a veces el quinto lugar. Ahí puede haber varios, ¿no? Lo importante es que están en las principales 10 causas de mortalidad a nivel mundial, ¿de acuerdo? Y vean, tristemente, el 80% de las muertes ocurre en países de ingresos bajos, o sea que ahí estamos totalmente implicados. Entonces, esa es rápidamente la carga de ¿qué hay con asma? Pues una prevalencia que también va a oscilar del 5 hasta el 10%, pero aquí no es en pacientes de 40, aquí es en población general. Entonces ahora la misma pregunta de cuántos pacientes ven al día, mínimo ven 10 pacientes seguramente, en alguna institución, o hasta el doble, ¿verdad? Entonces, por el 10% diario, probablemente también al menos uno o dos pacientes con asma, conocida o a lo mejor no diagnosticada. Entonces vean que entre asma y EPOC diario están viendo al menos un paciente. Entonces hay la relevancia pues de que tengan bien claras estas enfermedades. Y vean cómo en niños hasta el 20% de la población pediátrica es portadora de esta enfermedad. Uno pensará, el asma, el EPOC sí mata, ¿no? Ya lo sabemos. Pero a veces, ¿cuál es el problema con esto? Subestimamos el potencial de mortalidad que puede llegar a tener asma. No se comparan las cifras de mortalidad, eso es cierto, pero ya hablar de casi 500,000 muertos a nivel mundial de asma al año, ya ves esa cifra. Máxime cuando que pudiera ser
casi en el 99.9% de los casos, totalmente prevenible. Las mortalidades en asma generalmente ocurren por tratamientos subóptimos. O sea, porque y vamos involucrados, no les estamos dando el tratamiento que requieren los pacientes. Y lo vamos a ver, lo vamos a desglosar dónde está el detalle, en dónde estamos fallando con el tratamiento en los pacientes con asma. Entonces, ahí, si lo vemos desde esa perspectiva, pues la verdad que sí, andamos mal. Podemos abatir esas mortalidades. Ahora, ¿qué hay con la fisiopatología? Rápidamente, vamos a comenzar en asma. Vean cómo en la parte de arriba tenemos lo que es el epitelio respiratorio, o sea, el árbol bronquial, y que sabemos muy bien que estos pacientes, por cuestiones genéticas, alteraciones genéticas que ya traen, predisposiciones genéticas o cambios incluso epigenéticos que se van presentando a lo largo de la vida, son pacientes que son mucho más hipersensibles a la exposición a alergenos. Y alergenos, pues sabemos que los tenemos en todos lados, desde la casa, el trabajo, en la calle y en la oficina, ¿no? Como dijera algún comercial, ¿no? Por ahí, ¿se acuerdan? Entonces, alergenos por todos lados, pero también daño epitelial de tipo contaminación, polvos, irritantes, orgánicos o inorgánicos, también. Y entonces es una vía aérea que va a ser mucho más sensible. Pero ¿quién controla esa hipersensibilidad? Pues todo va a partir o de las células dendríticas o de las células linfoides innatas, que son las chismosas. Captan el estímulo y luego van de chismosas, se meten hacia abajo, hacia la submucosa y van de chismosas y le dicen a los linfocitos que se transformen en células TH2. Estas a su vez también corren el chisme con las células beta y empieza la producción de interleucinas y se hace el chismarajo, como dijeran en mi pueblo, ¿no? Y todo mundo se altera, se alerta. Y entonces cada una de estas células, por ejemplo, las células cebadas, pues sabemos que van a liberar histamina, prostaglandinas, leucotrienos y que al final del día también va a haber reclutamiento de células inflamatorias, predominantemente eosinófilos. Esta es una marca, esto es un detalle importante aquí, ahorita que hablemos de EPOC. Entonces, una de las células efectoras al final del día, todo empieza acá arriba, ya lo vimos, pero no medimos células dendríticas ni células linfoides innatas. Una forma indirecta de ver qué está pasando aquí arriba es precisamente una de las últimas células efectoras, que son los eosinófilos, porque al final del día vean cómo estos van a estar directamente relacionados con la broncoconstricción y con la hiperplasia del músculo liso. Entonces, sabemos que el eosinófilo sí lo tenemos mucho más a la mano, es un biomarcador, ahora sí que cumple con las 3 Bs, es bueno, bonito y barato. Una simple biometría hemática, volteamos a ver los eosinófilos y hoy en día sabemos todo lo que las implicaciones que tiene. Un paciente eosinofílico va a tener mayor riesgo de estarse exacerbando, va a tener mayor riesgo de tener mayor hiperreactividad, va a tener mayor riesgo de tener más obstrucción. Pues todo ese es el punto malo. Pero curiosamente también me indica que entre más eosinófilos haya, el paciente va a responder mejor y más bonito a los esteroides inhalados. Entonces vean cómo nos está dando información en los dos sentidos. Me dice, hey, aquí estoy y puedo hacerte todo este relajo. Pero ¿qué crees? Que si me tratas bien, le bajo 2 rayitas. Entonces es un biomarcador excelente, ¿de acuerdo? Eso es lo que ocurre. Y vean pues cómo al final del día también, dependiendo qué vía se active más, vamos a tener pacientes que van a predominar la alergia, en otros van a ser meramente eosinofílicos, en otros va a haber combinación entre eosinofílico y alérgico, y en un grupo ya menor vamos a tener pacientes en donde lo que va a predominar es la inflamación neutrofílica. ¿De acuerdo? Y entonces así rápidamente en cuanto a la fisiopatología del asma. Ahora, ¿qué hay en la EPOC? Bueno, sabemos que también parte generalmente de un insulto a la vía aérea, un insulto crónico. Y sabemos que la gran mayoría o gran porcentaje de los casos tradicionalmente se le ha implicado a la exposición al humo del cigarro. Y definitivamente al día de hoy, el problema principal de la EPOC es por humo de cigarro. Van a variar las cifras
a nivel mundial, pero incluso a nivel en cada país tendrá sus variaciones. Pero vamos a quedarnos con que el 70-80% de los casos de EPOC va a ser por consumo de tabaco, ¿de acuerdo? Pero no hay que olvidar, en nuestro país que tenemos otro problema muy serio. ¿Alguien sabe cuál es? La exposición a la combustión de biomasa, ¿verdad? Dentro de la biomasa entra la leña como uno de los principales productos de combustión de biomasa. Pero pues a veces es leña, a veces es petróleo, que ya casi no, pero todavía por ahí de repente, o a lo mejor ya no ahorita, pero sí las señoras hace 30, 40 años estuvieron expuestas y ahorita las estamos viendo con los síntomas, ¿de acuerdo? Y decía uno de mis maestros, pues es que es leña, carbón, petróleo y todo lo que se atraviese. La ropa vieja, el gato que se murió y la basura. Entonces, todo lo que sea susceptible de ser quemado, pues al final del día genera humo y partículas que pudieran ser inhalables. Y hoy en día también cada vez se le da más peso a la exposición laboral. Obviamente, si la persona trabajó o trabaja, ya tiene muchos años trabajando en algún lugar, en alguna fábrica donde haya exposición a gases, polvos, solventes, humos o químicos de forma intensa, pues evidentemente esto va, hoy funge también como un factor de riesgo. Entonces, quitarnos de o quedarnos con la idea que el cigarro sí es lo más común, pero después le sigue biomasa y no hay que olvidarnos de laboral, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que hace cualquiera de estos? Pues bueno, sabemos que va a inducir un daño inflamatorio en donde el problema principal va a ser por una alteración en lo que se le llama el imbalance entre proteasas y antiproteasas. Recordemos, normalmente tenemos cierta producción de proteasas, que son enzimas que rompen proteínas que mantienen al tejido de la vía aérea, pues más o menos bien, pero que tenemos por otra parte también un sistema antiproteasas, que se mantiene el equilibrio y normalmente no nos va a ocurrir nada. Pero cuando llega el humo del cigarro o de cualquier irritante, precisamente va a ocasionar este imbalance entre cantidad de proteasas y antiproteasas. Entonces, esto se va a ir generalmente hacia una mayor cantidad de proteasas. Y entonces, ¿qué vamos a tener con las proteasas? Pues bueno, vean, aquí estamos teniendo de este lado, del lado izquierdo, estos cortes histológicos, son dos, en donde por una parte tenemos a un paciente que lo que estamos viendo es ahí una vía aérea, un bronquiolo, en donde pueden ver cómo está inflamada la pared de forma muy importante, muy significativa. El resto del parénquima, alcanzamos a ver ahí los septos, los lobulillos están conservados. Y del otro lado, en la otro corte, vemos el bronquio igual, con la luz casi colapsada, pero comparen el espesor de la pared. Hay mucha menos inflamación. Pero ¿cuál es el problema que tiene este otro paciente? Vean la destrucción del parénquima. Creo que aquí no se alcanza a ver muy bien, pero tenemos una importante destrucción del parénquima y entonces esto corresponde a enfisema. Entonces, dependiendo hacia dónde se nos vaya, dentro de la EPOC, todo este proceso inflamatorio, este imbalance de proteasas, antiproteasas y obviamente toda otra serie de mecanismos de estrés oxidativo y otras situaciones, al final del día vamos a tener un proceso inflamatorio de la vía aérea, pero sobre todo con destrucción del parénquima pulmonar de tipo enfisema. Y entonces va a haber pacientes en donde en algunos va a predominar esto, que es el engrosamiento de la pared bronquial. Y entonces, ¿cómo creen que se va a manifestar esto clínicamente? Inflamación del bronquio, clínicamente, ¿cómo lo veríamos? Con tos crónica, generalmente productiva. Y obviamente que en algún momento van a tener disnea. Por el contrario, va a haber pacientes en donde por distintos mecanismos la vía se va a desviar más que de la inflamación de la vía aérea hacia la destrucción del parénquima, al enfisema. Entonces, ¿cómo creen que se va a manifestar este paciente clínicamente? ¿Con tos crónica y flema? No tanto. El problema de estos pacientes generalmente va a ser disnea.
¿De acuerdo? Y entonces esto es lo que yo creo que a la mayoría de nosotros nos tocó aprender. ¿Se acuerdan de esa famosa imagen del doctor Netter, donde estaba el abotagado azul? Ah, sí, ya se están acordando, ¿verdad? Y el soplador rosado. ¿Cuál era uno y cuál era otro? ¿Y qué tiene que ver con estos cortes histológicos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? El azul era EPOC. O- Ok. Efectivamente, doctor. Entonces, el doctor Netter hace ya muchos años, 30, 40 años, si no mal recuerdo, los clasificó en dos grandes grupos. Dijo, es que yo veo pacientes que tienen este fenotipo. Uno generalmente va a ser regordete, rubicundo, cianótico y va a tener mucha tos y mucha flema. Eso corresponde al fenotipo de un paciente bronquítico crónico. Y el otro, ¿cómo era? Un paciente adelgazado que predominaba la disnea y que normalmente estaba como rosado. Entonces eso correspondía más a el paciente enfisematoso. Y entonces anteriormente los clasificábamos así, bronquítico crónico y enfisematoso. Y está bien, pero ¿qué creen? ¿Qué es lo que vemos en realidad? ¿Ustedes cuántos han visto así? Que sean completamente abotagados y que sean completamente rosados. No, ¿verdad? Casi no es común verlos. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que vemos? Una combinación de las dos cosas. Y tan es así que hoy en día, pues ya no nos peleamos tanto en llamarle o bronquítico o enfisematoso, sino que lo englobamos en EPOC. Y se los digo porque a veces nos causa confusión. Yo les puedo decir, a ver, ¿qué diferencia hay entre EPOC y bronquitis crónica? Pues es que es parte de lo mismo. ¿O qué? ¿O enfisematoso es otra enfermedad? No, va dentro de la EPOC. Recuerden, ¿cuál era la primera parte de la definición de EPOC? Que era heterogénea. Obvio, va a haber pacientes en donde sí, va a haber un franco predominio hacia la bronquitis y en otros puede haber un franco predominio hacia el enfisema, pero al final del día, los dos son EPOCs, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí está entonces con la fisiopatología. Entonces vean cómo esto ya de alguna manera va a tener implicaciones clínicas y a lo mejor hasta terapéuticas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Ahora, ¿en quién voy a sospechar entonces asma o EPOC? Rápidamente, en asma. Ya veíamos entonces que generalmente, y de acuerdo a la fisiopatología, es una enfermedad que a veces tiene mucha carga genética, sobre todo cuando hablamos de asma alérgica. Entonces, generalmente va a haber antecedentes familiares de atopia, de alguna atopia, de rinitis alérgica, de la propia asma, de dermatitis atópica, de conjuntivitis alérgica. Entonces, eso me puede hacer sospechar que el paciente pueda tener asma. Otra es que los síntomas, aunque esto no es categórico, pero normalmente o la gran mayoría de los pacientes pueden iniciar con síntomas desde la infancia. Pero si no inició en la infancia, eso no quiere decir que no pueda ser un asma de inicio tardío. Hay un grupo de pacientes que inician con los síntomas hasta los 40, 50 años, asma de inicio tardío. Pero bueno, aquí estamos viendo nada más como los datos claves que nos podrían orientar. Y la otra es que el paciente pudiera andar bien y de repente los síntomas van a aparecer cuando tenga exposición a un alergeno, como lo habíamos visto, o alguna sustancia irritante que descontrole la inflamación. Y entonces ahí vienen las recaídas o el descontrol de los síntomas y entonces esto es algo característico. Ahora, con respecto a la EPOC, la edad, vean acá, entonces generalmente van a ser jóvenes y acá generalmente en la edad que se toma, sin que igual sea así 100% categórica, pero normalmente es de 40 años hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que va a ser siempre por exposición a algo y que esta exposición, pues la verdad es que tiene que ser significativa y que difícilmente en 1 o 2 o 3 años no se alcanza a desarrollar. Tiene que ser algo bastante significativo, entonces tienen que haber pasado varios años. Entonces, la gran mayoría generalmente van a tener 40 o más. Entonces, vean, desde ahí ya
empezamos a ver datos que nos van a orientar hacia pensar más en una o en otra. Con respecto a el factor de riesgo, tabaco, ¿qué tanto hay que fumar para que yo pueda desarrollar EPOC? ¿Por qué? Pues porque ustedes seguramente interrogan el dato y les puede decir el paciente, sí, sí fumé, pero fumé 5 años y me fumaba 5 al día. Y ustedes, entonces la pregunta es, ¿eso es poquito, es más o menos o es mucho? Porque si no, imagínense si a todos porque fumaron algún cigarro en la vida lo etiquetan como riesgo de POC, la verdad que vamos a estar mal. Se nos va a saturar la consulta en puro paciente sospechoso de POC. Entonces, hay estimaciones que se han hecho. Obviamente esto tiene que ver también con la predisposición y la susceptibilidad que tenga el paciente, pero a grandes rasgos se estima que más de 10 paquetes año en hombres, en mujeres incluso se habla de un poquito menos, 8 paquetes año en mujeres y 10 paquetes año en hombre, factor de riesgo muy significativo para desarrollar EPOC. ¿Y cómo calculo los paquetes año? ¿Alguien sabe? ¿O el índice tabáquico? ¿Cómo se calcula, doctora? Ahí está. Ok, es muy sencillo. Entonces ya no nada más hay que preguntar cuántos años y cuántos cigarros al día, sino que hay que transformarlo en un índice. Y esto sí se los pido, por favor, es muy fácil. ¿Alguien de aquí fuma? No les dé pena. Nada, y ahora nadie. Bueno, vamos a poner un caso hipotético. Igual, para los que están en línea, igual. Si alguien fuma, calcúlelo y si no, un caso hipotético. A ver, les lanzo un paciente que ha fumado 5 años, 5 cigarros al día. ¿Qué índice de paquetes año tiene? Ahí está la formulita, es bastante sencilla. Número promedio de cigarros que el paciente fuma al día por el número de años que los fumó entre 20. Y eso nos arroja el índice paquetes año. ¿Quién tiene ya el cálculo, doctor? ¿Cuánto? 1.25 paquetes año. ¿Qué significa ese 1.25? Ahora, si el paciente le dijera, doctor, bueno, ¿y ese 1.25 qué significa, doctor? ¿Por qué paquetes año? ¿Ok? No se preocupen. ¿Se acuerdan o saben cuántos cajetillas trae un paquete? 20, ¿verdad? Que creo que han cambiado, porque antes traían 20 cigarros las cajetillas, ahora ya creo que traen 14. Pero bueno, o depende, ¿verdad? Pero normalmente un paquete de cigarros trae 20 cajetillas con 20 cigarros. Quiere decir que este paciente se fuma una cajetilla, un cuarto al año. Ah, ¿verdad? Ya ahora sí aterrizaron todo, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en su mente, que sepan que no nada más son cifras o... Entonces, 1.25, de acuerdo al dato que yo les estoy dando, ¿eso es poquito, es más o menos o es mucho? Es poquito en realidad. No quiere decir que le vamos a decir al paciente sigue fumando. No, ¿verdad? Tenemos que entrar con el consejo breve para dejar el cigarro. Pero al menos, si yo quiero culpar de pocoso a este paciente, a lo mejor se me cae mi diagnóstico porque no lo puedo sustentar, no por cigarro solito. Si ya le sumamos que tiene exposición a biomasa o que tiene algún laboral, pues obvio, es sumativo, pero por el cigarro solito no. Ahora, si yo les pongo un paciente que lleva fumando 20 años, 20 cigarros al día, ¿qué índice tabáquico tiene? Voy a ir de este lado ahora para que no se me duerman acá. ¿Qué índice tabáquico tendría ese paciente que ha fumado en promedio 20 años, 20 cigarros al día? Entonces, ¿cómo sería? 20 por 20, 400. Entre 20, pues a 20, ¿verdad? Entonces, ese paciente tiene 20 paquetes año, o sea, 20 cajotas al año. Eso sí, es mucho. Tiene más de 10 paquetes año, en automático era como riesgo. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Todo paciente o persona que tiene más de 10 paquetes año tiene EPOC? No.
Entonces ahí viene la otra cara, otro juego malévolo de la biología y de la medicina, ¿sí? Entonces no hay que ni subestimar ni sobre, nada más decir, ok, más de 10 paquetes al año, factor de riesgo, ¿de acuerdo? Pero entonces este otro paciente sí ya estaríamos obligados a buscarle más, a ver si hay síntomas de la enfermedad, ¿de acuerdo? Ahora, con biomasa, ¿quién de ustedes no ha hecho una carnita asada el fin de semana y ya se ha estado ahí humando todo? ¿Cuánto riesgo tienen de POC esas carnitas asadas del fin de semana o de cada 15 días? Ok, ¿les va a dar EPOC por hacer carnita asada cada 15 días? No. Entonces, ahí también más o menos hay estudios epidemiológicos que han estimado un índice de exposición a humo de leña. 200 horas, un factor de riesgo bastante significativo. Pero en realidad, desde arriba de 100 horas al año, ya se debe de tener el foco de alerta. ¿Cómo calculo aquí las horas año de humo? Pues bueno, aquí es mucho más sencillo, nada más cuántas horas en promedio al día, al año, y ya tenemos un índice. Entonces, este índice también hay que tratar de calcularlo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que calcular, darle una significancia, un peso como tal. No nada más decir, fuma sí o no, o humo de leña sí o no, sino calcularlo, porque de ahí va a partir lo que sigue. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, en el cuadro clínico como tal, en un asmático, generalmente las sibilancias, que ya sea que las escuche el paciente, que las escuche el familiar o el que duerme al lado de él, porque generalmente sabemos que van a ser nocturnas, o que nosotros las auscultemos con el estetoscopio. Entonces, ¿eso qué nos traduce? No me dice que es asma, pero sí me traduce que hay obstrucción, una reducción del calibre de la vía aérea. Ya lo veíamos, ¿no? Cuando las células linfoides o los TH2 y liberan las interleucinas y el eosinófilo llega y el músculo se encoge, ¿verdad? Ok. Y que obviamente cuando hay sibilancia o cuando hay broncoespasmo se va a acompañar de disnea. A la par puede haber esa sensación del pecho apretado. El paciente siente que se le sube un elefante encima y que no puede respirar y que va a acompañarse de tos porque de alguna manera hay broncoespasmo, hay inflamación de la vía aérea, pero que esa tos va a variar en el tiempo y en la intensidad y que no solo la tos, en realidad todos estos síntomas. Entonces son síntomas que generalmente van a ir y venir, que van a fluctuar mucho, tanto en un solo día. A veces el paciente amanece muy bien y llega la tarde noche y hasta miedo tiene el paciente. ¿Por qué? Porque sabe que en la noche se le trepa el elefante, empieza el silbido y le da miedo porque siente que se va a morir. Entonces, en el propio día puede haber esas fluctuaciones, pero a lo largo del año también. Hay pacientes que le temen al invierno porque dicen, no, es que en el invierno siempre me la paso mal, me la paso engripado y con falta de aire y con silbido y mal, y no quieren que llegue el invierno. Y hay otros que la primavera o las lluvias. Y entonces sí, cada paciente a veces tiene su temporada buena y su temporada mala. Esta variabilidad es muy sugestiva de asma. O sea, el asma va y viene. A diferencia de la EPOC, en donde ya lo vimos, si predomina el enfisema va a ser disnea, si predomina la bronquitis crónica va a ser tos crónica con esputo, pero en realidad ya vimos que muchos van a estar combinados, van a tener enfisema o con bronquitis crónica. Entonces, la disnea progresiva, esta es una disnea que generalmente va a estar en ese nivel y que al contrario a lo largo del tiempo pueda empeorar o puede tener sus recaídas y mejora, pero regresa a donde estaba. No es de que llega a un punto normal como lo pudiera hacer un asmático. ¿De acuerdo? Y la producción de esputo, pues es muy característica, ¿no? ¿Cómo es la flema del paciente epocoso? Generalmente es matutina. El paciente se levanta en la mañana y a los 10, 15 minutos empieza a carraspear y a desflemar, ¿no? Lo que el propio paciente le llama, doctor, pues es que es mi tos de fumador, ¿sí?
pero que él mismo ya está casi haciéndose el diagnóstico, pero dice, pues es que fumo, tengo que toser y expectorar. Ok, pero no es normal, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vean, ya tenemos datos epidemiológicos desde la edad, datos de factores de riesgo exposicionales o antecedentes y un cuadro clínico que me hace sospechar hacia una o hacia otra. Ahora, vean, esto está tomado de los lineamientos que les mencionaba. Vean, aparece un cuestionario muy sencillo. Este es para niños o personas de 6 años o más, en donde nosotros hacemos estas preguntas. Si se fijan, van enfocadas básicamente en los síntomas que mencionábamos. Si alguna vez ha tenido silbido en el pecho, si ha tenido tos seca, sobre todo por las noches, que no haya sido por resfriado o infección, bla, 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 bla. Y entonces es un cuestionario muy rápido que a veces se lo podemos dar a nuestra enfermera para que nos apoye. Y si no, pues en 2 minutos estamos haciendo este cuestionario. Y vean, nos da una probabilidad de que ese paciente pueda ser asmático cuando tenemos duda. Más de 2 puntos o 2 respuestas positivas de estas preguntas, estamos obligados a seguir haciendo pruebas complementarias para confirmar o descartar el diagnóstico de asma. Entonces, les recomiendo que descarguen los lineamientos y lo tengan ahí a la mano. Ya, lo pueden imprimir y ahí a la mano. A ver, sospecho asma. ¿Dónde quedó el papelito de sospecha de asma? Y rápido, ¿no? Un checklist. Ok. Ahora, ahora que regrese la imagen, ahí está. Hay otro que es el cuestionario Capture, pero este es para pacientes con EPOC. También, vean, es un cuestionario bastante corto. Vean, son 4 preguntas y una última acá. Entonces, también, ¿alguna vez ha vivido, trabajado en algún lugar con aire contaminado, sucio, humo, cigarro, polvo? ¿Sí o no? Y a otras sintomatologías. Al final del día, si este paciente tiene 3 o más puntos, ese paciente está obligado que le consigamos una espirometría. ¿De acuerdo? Es decir, estamos obligados a seguirlo estudiando. Igual, si no le pudieron tomar foto, no se preocupen, ahí está el lineamiento, está libre en línea, lo pueden descargar sin ningún problema. Ahora, ya tenemos a este paciente o que puede ser asmático o que puede ser paciente con EPOC. ¿Qué le piden enseguida? Una placa. Ok, lo sesgué, lo sesgué, pero quiero que justo quería que dijeran eso. Cuando ustedes piden una placa a un paciente con sospecha de asma o EPOC, ¿qué hacen? ¿Ven la radiografía o ven el diagnóstico que les manda el radiólogo? A ver, creó mucha. Bueno, ¿a dónde quería llegar con esto? ¿Ustedes esperan que el laboratorio o el radiólogo les mande el diagnóstico de asma o EPOC? El radiólogo no conoce al paciente, no sabe a veces, a lo mejor ni la edad que tiene, ni los síntomas, ni cuánto fumó. Ok, justo entonces, no esperen que el radiólogo nos haga el diagnóstico que nosotros debemos hacer. El diagnóstico de asma y EPOC es un diagnóstico clínico, no radiológico. Yo sé que hay pacientes que a veces con ver la placa uno puede sospechar así fuertemente una u otra. Pero entonces, ¿cuál es el punto? La radiografía de tórax no me va a hacer diagnóstico ni de asma ni de EPOC. Pero entonces, ¿por qué la pedimos? Pues quién sabe, ¿verdad? No, la verdad es que de entrada, estrictamente, no sería necesario una placa. Pero hoy estamos hablando de asma y EPOC. Pero cuando me toca hablar de cáncer de pulmón y de fibrosis, ahí entra la bronca, porque por no pedir una placa, a veces omitimos otros diagnósticos. Entonces, en realidad, yo les diría que cuando un cuadro no les quede muy claro y un paciente tenga síntomas crónicos y no quede claro, hay que pedir una placa, pero para ver que no haya otra cosa distinta a la que estoy buscando. ¿De acuerdo? Entonces, en ese escenario va la radiografía. Ahora, ahí está. ¿Qué ven en esta radiografía? ¿Qué opinan? Yo sé que no se ve igual como en un egatoscopio o en la computadora, pero les pongo otra para que la comparen. ¿Qué vemos en la imagen de su lado izquierdo? Pues vemos una radiografía de una mujer porque vemos la sombra de las glándulas mamarias.
de complexión delgada, ¿verdad? Y que vemos, de entrada lo que nos llama la atención es el aumento de los pulmones, del tamaño de los pulmones. Son pulmones grandes y sobre todo si lo comparamos con la otra radiografía. Y vemos esos diafragmas que están aventados hacia abajo y que el corazón no está apoyado sobre los diafragmas como tal, sino que está la famosa imagen de gota, una gota que está a punto de pum, caerse, ¿verdad? Y los espacios intercostales, vean, están aumentados de tamaño y las costillas tienden, en vez de estar oblicuas, están casi horizontalizadas. Entonces, estos son datos de asma. Vamos a poner un diagnóstico previo para no meternos en broncas, doctores, doctora. Le ponemos datos de atrapamiento aéreo, porque puede ser cualquier enfermedad obstructiva que está descontrolada. Entonces, para no meternos en broncas si es asma o bla, 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 datos de atrapamiento aéreo. Obviamente que en el contexto de un paciente con el factor de riesgo, el bla, 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 podemos decir, ah, sí, mira, es asma y estás descontrolado, tienes mucho aire atrapado en los pulmones, estás cerrado de los bronquios, ¿de acuerdo? Y entonces, ahora, no siempre van a encontrar a los asmáticos así. Si el paciente está estable, ¿cómo van a ver la radiografía? Normal, normal. Entonces, de hecho, el encontrar una radiografía normal en el contexto de un paciente asmático me aumenta la sospecha diagnóstica. ¿Por qué? Porque si yo encuentro retículo, micronódulos, derrame, datos de hipertensión pulmonar, pues obviamente lo más probable es que no sea asma y que sea otra cosa. Entonces ahí, justo para eso es la radiografía, como más bien para descartar que no haya otra cosa y que lo que yo estoy pensando es eso. ¿De acuerdo? Ahora, en la otra imagen, vean, digo, la técnica es un poco diferente, pero vean el tamaño de los pulmones, es un poquito más pequeño. El corazón está un poco más crecido, pero ¿qué es lo que nos llama la atención? Sobre todo en las porciones basales, vean, de la mitad hacia abajo de ambos pulmones, vemos esos trazos broncovasculares mucho más marcados. Entonces, lo que estamos viendo son más datos de inflamación bronquial, aunque no nos está dando tanto atrapamiento de aire. Entonces, de igual manera, me indica que es una enfermedad crónica, inflamatoria, bronquial. Y en el contexto de un paciente de más de 40 años que fumó, cocinó con leña y que tiene tos crónica productiva y algo de disnea y que no encuentro ninguna otra causa, pues esto va compatible con un paciente con EPOC de predominio bronquítico o enfisematoso. Bronquítico, efectivamente. Entonces, esta es una radiografía típica de un paciente con EPOC de predominio bronquítico crónico que no está tan descontrolado porque no tiene tanto atrapamiento de aire. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para eso sería la radiografía. Pero entonces, hasta aquí seguimos con la sospecha. ¿Qué nos falta para confirmar diagnóstico? Espirometría, ¿verdad? Porque las dos son enfermedades obstructivas. Entonces, tenemos que demostrar la obstrucción de la vía aérea. Entonces, vámonos. ¿Cómo era, de acuerdo a la definición y que clínicamente lo veíamos? En un asmático, ¿cómo iba a ser la obstrucción? Variable, continua, fija o reversible. Variable, ¿verdad? Pero es una vía aérea en un asmático que cuando le hacemos la prueba broncodilatadora, lo ponemos a soplar, sale obstructivo, le damos el broncodilatador, salbutamol o hipertropio, y lo volvemos a poner a soplar, mejora bastante. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Entonces es un dato que nos va a sugerir el diagnóstico de asma en el contexto. Un paciente con EPOC, en donde la inflamación es crónica, donde ya hay el músculo liso está hipertrofiado, donde hay fibrosis subepitelial, pero que no tiene nada que ver con la fibrosis pulmonar, sino algo de inflamación muy marcada abajo del epitelio. ¿Están obstruidos? Sí. Le damos el broncodilatador, lo volvemos a poner a soplar. ¿Abre bonito como el asmático? No, ¿verdad? Persiste obstruido. Puede haber alguna mejoría, pero no al nivel de un asmático. Ok, entonces,
todo esto, ¿cómo lo vamos a ver en una espirometría? Ahí está, y se las puse así como tal para que se espanten. Pero quiero que le pierdan el miedo a esta cosa. ¿Por dónde empezamos? Porque nos impresionan y a veces decimos, no, mejor ya ni le pido espirometría porque no la sé interpretar y me da miedo y pues ya mejor no le pido. Pero de verdad, si hay algo sencillo de interpretar, es la espirometría. Mucho más fácil que incluso una radiografía o que un electrocardiograma. Entonces vean, paso número 1, relación BEF1 sobre capacidad vital forzada. A ver, vamos a hablar de tres valores, pero que el tercero en realidad es una combinación. Vamos a buscar la BEF1. ¿Qué significa BEF1? Volumen expirado forzado al primer segundo, ¿verdad? Y la otra es capacidad vital forzada. Es la cantidad total de aire que el paciente sopla en 6 segundos. Son dos valores. Lo que sopla en total, 6 segundos, y lo que saca de manera forzada al primer segundo. Son los dos valores más importantes. Y el tercero es cuando los dividimos estos dos. Relación BEF1 sobre capacidad vital forzada. Entonces, ¿quién me define el patrón obstructivo en una espirometría? ¿Alguien sabe? ¿Qué valor de estos tres me define la obstrucción? No. ¿Alguien más? La capacidad vital forzada es lo que yo puedo soplar en total, lo que le cabe a mis pulmones. Si está baja, en realidad, ¿qué me indica? Que mis pulmones están pequeños, no se expanden. Entonces, una capacidad vital forzada baja me va a sugerir una enfermedad restrictiva, o sea, una fibrosis pulmonar o una restricción extrapulmonar, muy común en nuestro medio. ¿Quién se les imagina que pueda tener capacidad vital baja sin tener fibrosis? ¿Quién? Un paciente con obesidad. Pues sí, el abdomen le restringe el pulmón, tiene pulmones pequeños y a la hora de soplar, sopla poquito, pero no porque esté obstruido, es porque está restrictivo. Y entonces eso justo aprovecho para hacer el comentario. Entonces, la espirometría nos va a hacer diagnósticos funcionales y vamos a tener tres grandes diagnósticos: obstrucción, restricción y normal. ¿De acuerdo? Entonces, aprovecho el comentario que hizo la doctora. Entonces, la capacidad vital forzada baja, solita, alterada, me va a hablar de restricción o fibrosis pulmonar o alguna deformidad importante de la caja torácica o obesidad. Pero hoy no vamos a hablar de esas, doctora. Ahora vamos a hablar de las obstructivas. Entonces, capacidad vital forzada no fue. ¿Cuál? ¿Cuál valor es el que me va a decir este paciente está obstruido? La relación. Entonces, lo primero que tengo que ver es la relación BEF1 sobre la capacidad vital forzada. ¿Cuál es el punto de corte? ¿Se acuerdan? Abajo de punto 7. Cuando el paciente de su total, que es la capacidad vital forzada, lo que sopla al primer segundo es viento, ese paciente está obstruido. Quiero que se lo imaginen en su cabeza. La capacidad vital es lo que el paciente pudo jalar y soplar en los 6 segundos. Pero vamos a medir cuánto sopló al primer segundo. ¿De qué va a depender la cantidad de aire que sale al primer segundo? Del diámetro de los bronquios. Si yo tengo un diámetro disminuido, lo que sopla al primer segundo va a salir bajo. Al final, el paciente va a soplar todo lo que tiene que soplar. No está restrictivo, porque le cabe el aire que le cabe a sus pulmones. La bronca está en lo que debe de soplar al primer segundo y que va en relación directa al diámetro de los bronquios. Y entonces cuando yo divido eso que sopla al primer segundo sobre lo que sopla en los 6 segundos, va a salir baja esa relación. ¿Cuánto? Abajo de punto 7 o abajo de 70, para que no se confundan, porque a veces se los van a reportar como 70, como punto 7. Entonces, ese valor abajo de punto 7 o de 70 me dice que está obstruido mi paciente. ¿Hasta ahí vamos bien?
¿Todo el mundo vamos en línea? Ok. Entonces ahora sí tengo un patrón obstructivo. Ahora, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tan obstruido? ¿Quién me va a decir qué tan obstruido es? El BEF1. Ahora sí, ¿cuánto sopló al primer segundo? Entonces ahora sí voy a ver al BEF1 qué tan bajo está y con eso le voy a poner, ¿está obstruido, leve, moderado, grave o muy grave? Y así es. Entonces, recapitulando, paso 1, relación BEF1, capacidad vital forzada. Arriba de punto 7 no está obstruido. Abajo de punto 7 está obstruido. ¿Quién me dice que tan obstruido? La BEF1 por sí solita. Arriba de 80, leve. De 50 a 80, moderado. De 30 a 50, grave. Y una BEF1 por debajo de 30, muy grave. Hasta ahí yo tengo un patrón obstructivo. Pero, ¿qué me falta? ¿Qué me falta esa obstrucción para hacer diagnóstico de que si es asma o es EPOC? ¿Hacerle prueba reversible? ¿Escuché? Ok, hacerle una prueba con broncodilatador. Entonces, ya le hice esa primera espirometría, salió obstruido. Ahora tengo que darle un broncodilatador de acción rápida y me espero 15, 20 minutos y lo vuelvo a poner a soplar. Y entonces voy a ver qué tanto mejora en la etapa postbroncodilatadora. Si el paciente mejora más del 12% y más de 200 mililitros, quiere decir que es una vía aérea que abre. Bonito, ¿sí? Entonces, ahí esos son los criterios de reversibilidad o de respuesta positiva al broncodilatador. Más de 12%, más de 200 mililitros. Entonces, ahora sí, si el paciente en la etapa pre-broncodilatadora estaba obstruido, le doy el broncodilatador, mejora más de 12% y más de 12 y de 200 mililitros, es una respuesta broncodilatadora positiva. Eso es sugestivo. Asma, perfecto, palomita a todos. Si el paciente persiste obstruido y no mejoró esos criterios de 12 y 200, entonces hablamos de una obstrucción persistente. Entonces, eso va más compatible con la EPOC. Perfecto, ya están hechos. Ahora viene el examen. Vamos a empezar con esta primera diapositiva que está de su lado derecho. Entonces, ¿dónde está? Entonces, vean, ya que no se impacten con tanto número. Vayan al punto. Entonces, vamos a desglosar primero. Tenemos ya las dos espirometrías. Lo que dice la basal, que esa es la primera, y después tenemos la que dice post 1, que es la post broncodilatadora. Entonces ahí ya tenemos las dos espirometrías, el antes y el después. Y tenemos las distintas variables, que la BF1, que la capacidad, que el flujo pico, que la relación y que los flujos mesoespiratorios. No se metan en broncas, vámonos nada más con las tres. Con que hoy se queden con estos tres valores, con eso me doy por muy bien servido, ¿de acuerdo? Entonces, no se hagan bolas, vámonos con los tres valores. Y entonces, paso número 1, relación de la pre o de la post. De la pre. ¿Ya la ubican? ¿Cuánto dio? 64. ¿Eso qué me indica? ¿Está obstruido? Todavía no, pues no sabemos cuánto. Todavía no sabemos cuánto, pero está obstruido porque está abajo de 70, ¿verdad? ¿Hasta ahí todos vamos bien? Ahora sí, la siguiente pregunta, ¿qué tan obstruido está? Ahora sí, volteo a ver la BEF1 solita. ¿Cuánto sopló? 1150 mililitros. Y eso equivale a un 64%. Entonces, ese paciente tiene una obstrucción moderada porque cae en el rango de 50 a 80. Entonces, ahí está, vean, obstruido moderado en la etapa prebroncodilatadora, pero no me ha sacado dudas. Ya sé que está obstruido, pero no sé todavía si es asma o es EPOC. ¿Qué hago? Le doy el broncodilatador y me espero 20 minutos y le hacemos la segunda prueba. ¿Qué pasó? Sigue obstruido porque salió en 61 y la BEF1 mejoró de 64, subió a 69, pero tenemos un cambio de 9
9%. Y en términos absolutos de mililitros, de 1150 subió a 1250, ganó 100. Entonces sí hay alguna mejoría, pero no alcanza a ser típica de un paciente asmático. Entonces, ahí tenemos ese diagnóstico. Ahorita entramos con el diferencial. Ahora vamos con la otra espirometría. Entonces vean ahora la espirometría de su lado izquierdo. ¿Cómo está la relación? Obstruida, ¿verdad? Está en 59, está abajo de 70, entonces está obstruido. ¿Qué tan obstruido está? Tiene 1470 mililitros, que eso equivale a un 56% para esa persona. Entonces, obstrucción moderada. Pasamos a la prueba postbroncodilatadora y salen 63. Sigue estando obstruido, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con la BEF1? De 1470 subió a 1840. O sea, más de 200 mililitros. Y en términos porcentuales, vean el porcentaje de cambio, 25%. O sea, más del 12%. O sea, este paciente mejoró muchísimo. Sigue estando obstruido, pero eso ya va a depender. Hay pacientes que de lo obstruido brincan a lo normal. Si normaliza, pues con mayor razón sospecha más de asma, pero hay pacientes que ya dependerá de cuántos años tengan de evolución, de qué tan inflamados están en ese momento. El punto es que a veces van a persistir obstruidos, pero lo importante es cuánto mejoran. Entonces, este paciente mejora más de 12 y más de 200 mililitros. Entonces, tenemos dos pacientes obstruidos. ¿Qué diagnóstico le dan a cada espirometría? Pues sí, ¿verdad? La primera espirometría es compatible con un paciente con EPOC y esta segunda, donde hay reversibilidad importante, es compatible con asma. Entonces ya, eso no fácil interpretar una espirometría. Entonces no se dejen impresionar por tanto número y las gráficas. Entonces, vean nada más cociente, BEF1 capacidad vital forzada, está abajo de 70, obstruido. La BEF1 me dice qué tanto. Prueba postbroncodilatadora, qué tanto mejoró. ¿De acuerdo? Muy bien, y entonces ya con esto, en el contexto del paciente, podríamos hacer el diagnóstico. Ahora, pasamos al tratamiento. Vamos a ver. Y quiero comenzar con los 3 mandamientos del tratamiento del asma. Esto sí quiero que se lo graben en su mente. ¿Quién? Pero antes que nada quiero que levante la mano. ¿Quién no ha tratado pacientes asmáticos con salbutamol? ¿Quién no? ¿Quién no? Usted no, doctor. Ok. Entonces todos los demás sí, ¿verdad? Vamos a ver qué hay con salbutamol. Pues déjenme decirles que los que lo han tratado con salbutamol solito, estamos mal. Nos espera combinado. Ok. Bueno, entonces hay que dejar claro, la enfermedad, el asma es una enfermedad inflamatoria, predominantemente eosinofílica. Por lo tanto, el esteroide inhalado es la piedra angular del tratamiento. El esteroide inhalado, no el salbutamol, no el broncodilatador. Entonces, no pueden hoy controlar a un paciente asmático o hablar de un buen control, de un buen tratamiento, si no le dan tratamiento con esteroide. Está estrictamente prohibido, y esto sí quiero que se lo claven en su memoria, prohibido utilizar salbutamol solito, porque nada más es un tratamiento paliativo y nada más nos está retrasando al paciente y nada más le está haciendo sentir que el paciente sí mejora, pero dura 4, 5, 6 horas y el paciente recae. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese paciente llega con una crisis muy grave a urgencias y los tenemos que intubar y son los que se mueren. Hoy en día está demostrado que utilizar salbutamol solito para querer controlar a un asmático le incrementa la mortalidad. Entonces, este mensaje sí quiero que quede claro. Entonces, no salbutamol solo. No quiere decir que el salbutamol los mata. Lo que los mata es no darle el esteroide inhalado, ¿de acuerdo? Y entonces el objetivo no solo es controlarle y aliviarle los síntomas como tal, sino es mantenerlo estable y evitar esa mortalidad. Entonces, primero el esteroide y luego los broncodilatadores. Luego, pasan la que sigue, por favor. Dicho esto,
vamos a tener 3 categorías de tratamiento. Los fármacos controladores, como el nombre lo dice, nos van a controlar la enfermedad, reducen la inflamación, controlan síntomas y sobre todo disminuyen riesgo de exacerbación. Y aquí justamente entran los esteroides, ya sea solitos o de preferencia combinados con un broncodilatador que además de ser prolongado tenga un inicio de acción rápido. ¿Quién es ese broncodilatador? El formoterol. Ahorita vamos a hablar un poquito más de él. Estos son los controladores, pero obviamente puede haber fluctuaciones y esos pacientes, además de controlarlos, hay que liberarlos o rescatarlos cuando viene el descontrol. Y entonces ahí vean cómo también esta misma combinación de corticoide con formoterol nos puede servir. Entonces vean cómo este fármaco se mete en los dos. Eso es muy bueno, porque si usamos una combinación de corticoide con formoterol, lo puedo usar tanto de control como liberador. Y entonces ya no tengo a veces que darle tanto inhalador, sino con el mismo le doy una dosis permanente y le digo, y si además de esa dosis te andas descontrolando, puedes usar una dosis extra de rescate. ¿Queda claro? Y estoy siendo apegado a los 3 mandamientos. Le estoy dando el esteroide y además estoy usando ahí, no estoy utilizando salbutamol en monoterapia, ¿de acuerdo? Y hay otros que se le llaman terapias add-on, que le puedo agregar, si con todo esto no lo logro controlar, lo puedo seguir escalando. Pero bueno, vamos a ver. Aquí rápidamente esto está tomado de la guía GINA. Nada más quiero que quede claro cómo es el tratamiento para que así lo conceptualicen en su cabeza. Son 2 opciones siempre, la preferida arriba y la alternativa abajo. ¿De qué va a depender? De lo que tengamos accesible, del gusto de nosotros, del gusto del paciente. Vamos a optar por arriba o por abajo, ¿de acuerdo? Y va a ser un tratamiento escalonado. Vamos a irle subiendo y bajando. Entonces, así conceptualícenlo en su mente. El tratamiento del paciente asmático es dinámico. Voy a ir bajo el control de la enfermedad. Nunca voy a dejar plano un tratamiento y decirle, este lo vas a usar un año o lo vas a usar de por vida. Eso está mal, porque el asma es dinámica, es variable. Entonces, vamos a estar subiendo y bajando esta escalerita. Y esto es para 12 años y más. ¿Qué hay? También hay de 6 a 11 años, pero no quiero que se claven como tal en GINA, por lo que ya mencionamos al inicio. La guía mexicana hacemos algo parecido, damos un manejo preferido y un manejo alternativo y que va del paso 1 al paso 5, desde tratamientos muy sencillos que solo son rescate hasta tratamientos de mantenimiento, ¿de acuerdo? Y en los lineamientos, mucho más simplificado, vean, por eso quiero ponérselos y quiero que lo tengan más allá a la mano esto, pero que entiendan el concepto que va a haber 2, el preferido y el alternativo, escalonado y que siempre debe de ir el esteroide. Entonces, un paciente en paso 1 va a ser un paciente pues leve, con muy pocos síntomas, muy esporádicos y que la espirometría pues anda bien. ¿Qué tratamiento de elección? Un esteroide combinado con formoterol. Hay varias combinaciones, seguramente las conocerán. Y obvio, si no, hay que ver cuáles tienen disponibles y conocerla. Y se la vamos a dar solo por razón necesaria. Si dice, doctor, pero es que no tengo esa combinación y tengo nada más Beclo o Fluti, casona solita, que ocurre frecuentemente, y tengo salbutamol, ¿cómo lo voy a manejar ese paciente que tiene síntomas muy esporádicos? Ah, ok. Entonces, en vez de que le digamos ahora que solo use el salbutamol de rescate, le vamos a decir, vas a usar el salbutamol con fluticasona. Cada vez que uses o que tengas que usar el salbutamol, tienes que usar la fluticasona o la beclometasona. ¿De acuerdo? Si ustedes hacen esto, ya están haciendo un cambio de verdad bastante importante en estos pacientes. Esto es solo por razón necesaria, obviamente en un paciente muy leve. Si los síntomas ya empiezan a ser un poquito más frecuentes, ¿qué cambia? Acá seguimos por razón necesaria, pero en el alternativo dejamos el esteroide ya de mantenimiento en una dosis baja y el salbutamol entra ya de rescate con más dosis de esteroide. ¿De acuerdo? En el paso 3, dejamos el acá vean, esto es, si tienen acceso al corticoide con formoterol, sería el ideal. Y lo único que van a hacer es
de ir de por razón necesaria a una dosis baja, luego una dosis media y luego una dosis alta y luego incluso agregar un anticolinérgico. Entonces, así va a ser el tratamiento, subirle y bajarle. Y acá, pues vamos a ir subiendo la dosis del esteroide inhalado, le agregaremos un beta agonista de acción prolongada distinto a formoterol. ¿Cuál otro broncodilatador beta agonista de acción prolongada conocen? ¿Cuál? Salmeterol. ¿Ok? Y hay combinaciones de salmeterol con esteroide, ¿de acuerdo? Pero este no lo puede usar de rescate. Por eso es que no va de primera elección. Aquí tendríamos que utilizar dos dispositivos. Entonces, pues al final del día es lo que tengamos, ¿no? Y adaptárselo al paciente. Ok, entonces queda claro, el tratamiento va a ser un tratamiento escalonado, subirle y bajarle, siempre con esteroide y de preferencia una combinación con formoterol. Ahí está. Pero entonces, la siguiente pregunta, estamos hablando de dosis media o alta, porque nos toca ver pacientes que andan en paso 4 o que requerirían un paso 4 y sí, tienen su beclometasona o su fluticasona de 50 microgramos con un disparo cada 12 horas o con dos. Ok, vamos a ver. Esto es algo que también me encantaría que esto sí se lo aprendan o que lo tengan ahí al lado. Las dosis de los esteroides, porque de eso, con eso van a estar jugando. Entonces aquí vean, es beclometasona, budesonide y lo que es una dosis baja, una dosis media y una dosis alta. De igual manera, fluticasona, mometasona, que aquí la que más tendríamos es la fluticasona. Recuerden que normalmente la que tenemos es de 50, que es dosis pediátrica. ¿La podemos usar en adultos? Sí, pues nada más hay que ajustarme a la dosis. Y entonces vean, si yo quiero una dosis baja para un adulto porque está en un paso 2 y voy a usar la de 50 y le quiero dar 200, ¿cuántos disparos le tienen que dar? 4. Y a veces 4 suena mucho. Y decimos, no, es que ya es mucho. Y entonces ahí es donde nos quedamos cortos. Pero entonces no importa el número de disparos. Lo que me importa al final del día es la dosis. Entonces, ahí sí, porque imagínense, necesitan más de 400. ¿Cuántas inhalaciones necesitan? Pues 8 o hasta 10, 12 disparos. Entonces, no le tengan miedo al número de disparos. Básense en la dosis que necesita el paciente. Si tienen budesonide combinada con formoterol, acuérdense que viene de 80 y de 160. Entonces, ¿qué dosis quieren alcanzar? Ahí sí ajusten el número de inhalaciones. Formoterol permite dar varios disparos al día. Entonces, quien nos limita en realidad es el esteroide, pero salmeterol no. Entonces, si utilizan salmeterol con fluticasona, esa es una cada 12 horas y se acabó. Y entonces ya deciden ustedes si usan la de 100, la de 250 o la de 500. Entonces ese es el problema de salmeterol fluticasona, que no me permite subir el número de inhalaciones. Ahí lo que tendría que hacer es cambiar la dosis como tal. Pero cuando usamos budesonide con formoterol, ahí sí puedo subirle el número de disparos a la dosis que yo quiera de budesonide. Entonces ahí sí, vean, apréndanse esta tablita y ténganla ahí siempre a la mano para que no se queden cortos. Ahora, con la EPOC, este es un cambio muy importante con respecto a asma. ¿Quién es la piedra angular del tratamiento aquí? Los broncodilatadores. Porque a veces tristemente vemos que en la práctica ocurre al revés. Al asmático lo llenamos de broncodilatador y al EPOC lo llenamos de esteroide. Y es al revés. ¿De acuerdo? Ok. Entonces aquí primero comenzamos con los broncodilatadores. Añadir esteroides solo cuando esté indicado. Ahorita lo vamos a ver. Y la cesación tabáquica, y yo aquí obviamente hay que agregar, evitar la exposición a la biomasa y laboral, es la intervención más costo efectiva. Entonces hay que echar mano de todo lo que tengamos para evitar eso. Ahora, ¿cómo le voy a armar el tratamiento paciente con EPOC? En asma era la escalerita. Paso 1, 2, 3, 4, 5. Muy leve, leve, moderada, grave y muy grave. Así en asma. En EPOC, ¿cómo? Los famosos 3 paneles que están tomados de la guía Gold. Panel A, B y E.
En el A, ¿de dónde surgen estos paneles? De cruzar dos datos que los obtenemos en 1 o 2 minutos. Les dije que yo no venía a complicarles la vida con tantas clasificaciones, pero esto sí, ¿cuánta disnea tiene y cuántas exacerbaciones ha tenido en el último año? Entonces, la disnea la medimos con la MMRC. Si es una disnea leve, quedará de su lado izquierdo. Si es una disnea 2 o más, o sea, una disnea moderada grave, quedará de nuestro lado derecho. Y luego, en cuanto a las exacerbaciones, si no ha tenido o nada más ha tenido una, pero fue ambulatoria, queda en la parte de abajo. Pero con que ese paciente haya tenido una que lo mandó al hospital o si ha tenido 2 ambulatorias, ese típico paciente que va a consulta de 50, 60 años, que fumó o que fuma y que tiene tos, flema y que le dio esa supuesta gripe que ahora sí le pegó fuerte y que ya lleva 2 en el año y que ya lleva 2 esquemas antibióticos y que tuvieron que darle algún esteroide, algún ciclo de nebulizaciones, eso es equivalente a exacerbación. Nada más que en ese momento lo estamos dando como una bronquitis aguda, como una gripe fuerte. No, hay que analizarlo en el contexto. Entonces, si ese paciente ha tenido 2 eventos de ese tipo, pues ya, vean, va a quedar en la parte de arriba. Cruzamos grado de disnea con antecedente de exacerbaciones y va a haber de 3 sopas. O es A, o es B, o es E. ¿De acuerdo? Así de fácil, no es complicado. ¿Y para qué me sirve clasificarlo? Nada más para echarme ahí, lucirme en el diagnóstico. EPOC panel E. No, porque de ahí viene el tratamiento. A un panel A, que es un caso leve, con no exacerbación, con un solo broncodilatador de acción prolongada. Aquí me faltaría agregar, no de acción rápida. Son de acción prolongada porque estamos hablando de mantenimiento. Entonces, un broncodilatador puede ser un beta agonista o puede ser un anticolinérgico. Panel B, ¿qué caracteriza el panel B? Que tiene más síntomas, tiene más disnea, probablemente está más obstruido. Entonces, ¿le voy a negar el beneficio de darle un segundo broncodilatador? Pues no, tengo que tratar de desobstruirlo. Entonces le agrego el segundo broncodilatador y entonces aquí le doy una terapia broncodilatadora doble, 2 broncodilatadores de acción prolongada. Y en el panel E, de primera instancia, los puedo manejar también con doble broncodilatador, pero aquí entramos con un biomarcador. Aquí sí le robamos parte de lo que sabemos de asma y lo traspolamos a EPOC. Acuérdense que va a haber un porcentaje de 20 a 30% de pacientes con EPOC que pueden tener inflamación eosinofílica. Y entonces, ¿qué nos falta en ese escenario donde sea EPOC eosinofílico, arriba de 300 eosinófilos, aparte de broncodilatarlo, ¿qué me faltaría? Desinflamarlo, ¿verdad? Porque el eosinófilo, piedrita en el zapato que va a estar ahí irritando a la vía aérea. Entonces, puede estar ocasionando exacerbaciones, muchos síntomas. Entonces, en ese escenario le agrego el esteroide y entonces ahora sí llego a una triple terapia. Entonces, este es el tratamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Ahora, algo que también me gustaría es mostrarle lo que pusimos en la guía mexicana. En la guía mexicana nos olvidamos del panel A, B y E. Lo hacemos pues un tanto más intuitivo, ¿no? En el sentido de que basado en síntomas, disnea, síntomas en general y la obstrucción y las exacerbaciones. Y es algo gradual que va de leve, moderado a grave. Entonces lleva una secuencia, como que es más intuitivo. O sea, para que no tengan que recurrir a una clasificación como tal, sino intuitivo. Ustedes preguntan cómo andas de la disnea, cómo andas de la tos, cómo andas de la flema, ven un vistazo a la espirometría y ven si qué tanto se ha exacerbado. Dicen, yo te clasifico como leve, como moderado, como grave. Y entonces vean que vamos a ir de la monoterapia en los leves, terapia doble en los moderados y triple terapia y en aquellos que ya son más complejos y que tengan eosinófilos altos. Entonces, más sencillo, es más
intuitivo. Entonces, repito, no quiero complicarles la vida, aplíquenlo de esta manera. Ahora, esto es como en el asmático, subimos y bajamos, o generalmente en la época ahí nos vamos a quedar. Obvio que en la vida, en la medicina todo es dinámico, pero generalmente va a ser más difícil desescalarlos. O sea, si yo ya tuve que usar un lava lama, difícilmente lo voy a poder llevar a una monoterapia. ¿Por qué? Porque son pacientes con obstrucción permanente. ¿De acuerdo? Entonces sí puedo empezar en una monoterapia y luego en una doble y una triple, pero ir para abajo va a ser un poco más complicado. Entonces ahí sí entender eso. ¿De acuerdo? Porque les puede pasar que le iniciaron un buen tratamiento al paciente y se estabilizó y van a decir, ah, pues ya te estabilicé, ahora te lo quito. Se lo quitan y ¿qué va a pasar? Mal, ¿verdad? Entonces, ahí es con mucho más cuidado el desescalamiento. De acuerdo. Bien. Y también, ¿qué dicen los lineamientos? Pues vean, todavía mucho más sencillo. Leve, moderado, grave. Partimos de una monoterapia, de una dual. Aquí nos recomiendan tiotropio. Tiotropio es el anticolinérgico por excelencia de acción prolongada. Ya doble viene tiotropio con olodaterol. Le habla al beta agonista, le dice, hey, ven, échame una mano para abrir este bronquio que no quiere abrir. Y se juntan y ahí está. Hay otras alternativas, indacaterol glicopirronio, bilanterol umeclidinium. Vienen las dosis, las posologías, que como son de acción ultra prolongada, muchos de ellos los usamos una vez al día. Y en caso de triples terapias, pues ustedes saben que hay distintas combinaciones. Entonces hay que echar un ojo a su compendio o a lo que tengan disponible en sus unidades, en sus instituciones. Y pues sí, sí hay que conocerlo. Ahora, siempre nos la pasamos nosotros hablando de, ahorita les voy a hacer un comentario, de anticolinérgico, de beta agonista. Nosotros, esto es el lenguaje diario de nosotros, pero yo sé que a veces se les complica. Entonces ahorita les voy a decir algo. Pero bueno, ahora, esteroides. Puse esta diapositiva porque quiero que les quede claro, que ubiquen bien en asma a todos, en EPOC a algunos. ¿A quiénes? Ya mencionamos los eosinófilos. Aquí está. Fuertemente a favor de su uso, eosinófilos más de 300. Entonces, pídanle una biometría a sus pacientes con EPOC y vean los eosinófilos. Si es un paciente que trae historial de exacerbaciones, 2 en el año, y que pueda o no tener asma concomitante, porque a veces pudiera haber la combinación, y si hay eosinófilos más de 300, aparte de broncodilatarlo, a este paciente hay que desinflamarlo, ¿de acuerdo? Este grupo de pacientes les va a ir muy bien si agregamos esteroide. Vamos a tener un grupo intermedio, pues que obviamente los valores son intermedios. Eosinófilos de 100 a 300 o con una exacerbación moderada. Pues ahí sí, ustedes pondrán en la balanza riesgo-beneficio. ¿Por qué? Porque acuérdense que el esteroide tiene riesgo de neumonía, tiene riesgo de catarata, de osteoporosis, cuando los usamos por muchísimo tiempo. Entonces ahí sí, ustedes valorarán qué es mejor, agregarle o no a este grupo intermedio. Y vamos a tener pacientes donde definitivamente no debemos usar esteroide cuando ha habido antecedentes de neumonía. Acuérdense que el esteroide, pues de alguna manera inmunosuprime la vía aérea, entonces incrementa el riesgo de neumonía. Entonces, valorar bien, bien, bien. Si los eosinófilos están abajo de 100, de verdad, no se agobien o no le echen esteroide, porque lo único que van a hacer es aumentar efectos secundarios. No van a obtener ningún beneficio más que efectos secundarios. Por eso les decía, el esteroide es muy buen biomarcador, bueno, bonito y barato. ¿Y por qué? Porque me da información de si va a responder o no el paciente. Entonces, si están abajo de 100, no va a funcionar muy bien. Nada más van a aumentar riesgo de neumonías. Esto con los esteroides, ¿de acuerdo? Ahora, esto es mío. Ya les hablé de Gina Gold, la guía mexicana y los lineamientos. Todavía algo más sencillo para que lo conceptualicen bien, 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 bien en su mente y no se les olvide. Y cuando tengan ahí al paciente, digan, ok, pues no me acuerdo bien, bien, bien la guía, pero le voy a armar aquí un tratamiento. Es lo que yo le llamo el ABC y el CBA.
en EPOC, aquí lo invertimos, EPOC y asma. Entonces, a la EPOC le vamos a aplicar el ABC. Si es leve, empiezo con un A anticolinérgico. Si ya no me mejoró muy bien el paciente y sigue sintomático, o de entrada ya me llegó muy sintomático, pues le doy 2 A más B, anticolinérgico más beta agonista. O si el paciente ya está muy severo o no ha respondido a el LABA/LAMA y tiene alguna indicación, pues le agrego la C, corticoide. Entonces, A, B, C. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la piedra angular aquí? Los broncodilatadores, de preferencia anticolinérgicos. Y en el asma es el al revés, C, B, A. Y entonces, pues todo tiene sentido, ¿verdad? Y ahora ya se lo saben. Corticoide, y le voy agregando el beta agonista y hasta el final, incluso si no jala con el beta más el esteroide, le agrego el anticolinérgico. Entonces, es una mnemotecnia que creo que es bastante práctica y de mucha utilidad y es muy intuitiva, ¿de acuerdo? Pero entonces aquí viene otro problemita nada más y que aquí sí les voy a pedir, porque igual, repito, hablamos de anticolinérgicos, de beta agonistas y de corticoides. A veces nosotros como especialistas asumimos que ya lo saben, pero la verdad es que a veces no. Y esto sin ofender a nadie. Y ahorita les voy a poner, o ya no supe si se pasó, pero bueno, entonces la recomendación sería relaciónense con cuáles son los anticolinérgicos, cuáles son los beta agonistas, cuáles combinaciones tienen tanto de LABA/LAMA o de LABA corticoide con la dosis del esteroide y hagan su resumen. La lista de broncodilatadores que tenemos hoy en día es enorme. Tenemos monoterapias como 5, 6 broncodilatadores. Tenemos duales, LABAs corticoides, LAMAs distintos. Tenemos LABAs corticoides, tenemos triples terapias. Al final del día son como 30 opciones. Es imposible tenerlas todas en mente. Entonces yo los invito a que vean qué tienen en sus unidades, que se habitúen con lo que tienen y que sepan, este es un anticolinérgico, este es un beta-agonista, este es un beta-agonista con corticoide, este corticoide es dosis baja, este es dosis media y este es dosis alta. Y de verdad, con eso sí les pido que lo tengan ahí a la mano, hagan su resumen y si lo aplican les va a ir muy bien, porque ahí es donde entra gran parte del error. A veces hacen bien, pero se quedan cortos en la dosis. O a veces creen que están dando un anticolinérgico y es un betagonista. O peor, a veces dan 2 betagonistas y anda el paciente todo tembloroso y taquicárdico y mal. ¿De acuerdo? Ok, ahora, ¿qué hay con el tratamiento? Pues los pacientes asmáticos, la verdad es que siempre van a estar fluctuando. Entonces son pacientes que siempre van a estar en riesgo de caer en descontrol. Entonces ahí es donde entran el rescate, el esteroide con el broncodilatador. En EPOC es lo mismo, vean, estamos viendo la función pulmonar a lo largo del día y vean cómo el paciente no tiene la misma BEF1 a lo largo del día. Son pacientes entonces que aunque tengan tratamiento de base, siempre van a necesitar un broncodilatador de rescate a la mano. Entonces, aparte de lo de mantenimiento que acabamos de ver, ¿qué hay que agregarle? Un broncodilatador de rescate y decirle, oye, cuando te empieces a sentir mal, este es el que vas a usar. Este lo debes de traer ahí en corto a la mano, pero este es el que te vas a poner en la mañana y o en la noche de diario de cajón, aunque te sientas bien. Entonces, mantenimiento más rescate. Entonces, ahí sí entramos con los de acción rápida, ¿de acuerdo? Porque siempre van a estar en riesgo de requerir. Ahora, salbutamol es el que frecuentemente usamos. Definitivamente es bueno, pero vean cuando comparamos salbutamol con ipratropio, la combinación resulta ser mejor en términos de mejorarles la función pulmonar. Entonces, en los pacientes con EPOC es muy recomendado como tratamiento de rescate agregarle salbutamol más ipratropio, pero como rescate, ¿de acuerdo? Aparte van a tener su tratamiento de mantenimiento, ¿de acuerdo? Bien. Y vean cómo en los lineamientos pues viene justamente lo que es en la exacerbación, el utilizar broncodilatadores de acción rápida cuando el paciente se nos descontrola. Y vean cómo si hay como alternativo aparecen las monoterapias, tanto salbutamol como ipratropio. Pero ya quedamos entonces que de elección la combinación
de un beta agonista de acción rápida con un anticolinérgico de acción rápida va a ser de mayor utilidad. Y aparece el famoso salbutamol con ipratropio. Pero vean cómo aparece otra combinación que yo creo que ya la conocerán ustedes, que es fenoterol, no formo, sino feno con ipratropio. Lo tenemos disponible en algunas unidades, entonces esta también podría ser una muy buena alternativa como medicamento dual de rescate en los pacientes con EPOC. Entonces igual chequen a ver si tienen por ahí fenoterol con ipratropio y si no, pues salbutamol con ipratropio, ¿de acuerdo? Y aquí se cambió esto, pero bueno, nada más era una gráfica para demostrarles que tiene una equivalencia bastante parecida entre fenoterol y salbutamol, o sea, prácticamente son bioequivalentes. ¿De acuerdo? Y aquí está la lista, miren. Esta está tomada de la guía Gold. Son todos los medicamentos que tenemos disponibles hoy para tratar a los pacientes con EPOC. El objetivo no es que se la aprendan toda, es que ustedes ubiquen si es beta-agonista, si es anticolinérgico, si es combinado o si es triple y que vean cuál tienen en su unidad y que se lo aprendan y para que sepan armar el ABC o el CBA. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en ese sentido, vean, hay combinaciones duales y pues bueno, aquí sí quiero comentar nada más al respecto de una que es precisamente la combinación de tiotropio con holodaterol que quedamos que iba a ser para pacientes panel B o moderados, ¿verdad? Que necesitan 2 broncodilatadores y que no tienen eosinófilos altos. Entonces ahí tiotropio holodaterol es una buena alternativa porque vean cuando se compara contra el tiotropio solo o el holodaterol solo, la mejoría de la función pulmonar es muy importante. En cuanto a la disnea, también los que usaron 2 versus 1 solo les va mucho mejor. Y también en términos de exacerbaciones, esta combinación tiotropio con holodaterol pues resulta ser mejor que utilizar tiotropio solo. Pues sí, ¿verdad? Siempre 2 va a ser mejor que uno. Entonces, la verdad que es una muy buena alternativa el utilizar tiotropio o holodaterol. ¿Y por qué? Porque cuando se compara con otras combinaciones, vean aquí cada uno de estos diagramas corresponde a un broncodilata, una combinación distinta. Tiotropio con holodaterol resulta ser superior a las otras combinaciones. Entonces ahí queda en lo que respecta al tratamiento farmacológico. Pero hay algo que es muy importante, que yo le puedo dar el mejor broncodilatador o la mejor combinación, pero si no lo usa de forma adecuada o no utilizo el dispositivo correcto, de nada va a servir. Entonces, ¿cuál es el mejor inhalador? Pues en realidad es el que el paciente sabe usar correctamente, ¿de acuerdo? Y vean una cifra alarmante. ¿Qué porcentaje de pacientes creen ustedes que usan de forma correcta el inhalador? Ustedes han recetado miles de inhaladores. ¿Qué porcentaje? Ahí ya se me adelantaron. Vean que en los mejores escenarios, tan solo el 30% de los pacientes usan de forma correcta el inhalador, en el mejor de los escenarios. Entonces, vean toda el área de oportunidad que estamos perdiendo de lograr un mejor control tanto de la enfermedad, de los síntomas, de las exacerbaciones. Entonces, tenemos esto que trabajar. Y eso sí nos compete directamente a nosotros, enseñarle al paciente cómo se usa correctamente el inhalador. ¿Por qué? Por inhaladores, desde inhaladores de dosis medida, que ya lo conocen muy bien, los polvos secos y los dispositivos de niebla fina o conocidos como Respimat. Son los 3 grandes grupos que tenemos hoy en día para el tratamiento de los pacientes. Y vean que va a haber características propias del dispositivo y características del paciente para considerar. Entonces, todo esto, la velocidad, la duración, tamaño de partícula, la técnica de inhalación, el flujo que tiene el paciente para poder elegir de forma correcta. Y en ese sentido, quiero resaltar nada más un poquito las bondades de los dispositivos de niebla suave. Estos dispositivos lo que utilizan es un chorro convergente de medicamento que choca en la parte dentro y se genera esta nube de vapor que seguramente conocerán ustedes y que le permite salir a una velocidad mucho más lenta
y que esto le ayuda al paciente para que lo pueda inhalar de manera más adecuada. Y vean este video, justamente estamos comparando la velocidad y duración de cada uno de los distintos inhaladores y vemos cómo los dispositivos de niebla suave son más lentos y duran más. Entonces esto le permite al paciente que pueda hacer una mejor inhalación. Entonces, esto al final del día comparamos en el depósito a nivel pulmonar, vemos que los pacientes que utilizan el dispositivo de niebla suave van a tener un menor depósito en la orofaringe y mayor depósito a nivel pulmonar, y esto pues se va a reflejar evidentemente en los resultados clínicos. Y entonces cierro con esta diapositiva y termino. Es un algoritmo muy bonito, a mí me encanta porque nos puede ayudar a tomar la mejor decisión cuando no sabemos, a ver, tengo este paciente con estas características, ¿cuál es el mejor inhalador? Aquí está. Solo en el escenario donde la inhalación no es consciente, pues evidentemente ahí tenemos que utilizar inhalador de dosis medida con una cámara espaciadora o terapia nebulizada. Pero afortunadamente ese no es el escenario más común. Ese es muy raro. Pero cuando el paciente está consciente, tenemos que preguntarnos cómo está el flujo. ¿Es malo o es bueno? Es decir, con cuánta fuerza puede inhalar el paciente. Y después tenemos que analizar la coordinación. ¿Es pobre o es pobre o es buena? Y entonces vean, seguimos el algoritmo de si el flujo es bueno o es malo y la coordinación, y al final nos va a arrojar qué inhalador le puede beneficiar. Y nada más para resaltar, vean cómo en cualquiera de los escenarios, con un flujo bueno o malo, con una coordinación en la mano buena o mala, el dispositivo de niebla suave son una muy buena alternativa. Pero bueno, al final del día, ustedes elegirán las moléculas y el dispositivo para tratar de tener el mejor control de sus pacientes. Y entonces, pues bueno, aquí les tengo una noticia que no sé cómo la tomen. Con esto cierro, pero definitivamente se pueden dar cuenta cómo ustedes son ahora sí, como en el asma y en la EPOC, ustedes son como el esteroide y el broncodilatador. Ustedes son la piedra angular y gran parte del pronóstico de los pacientes en realidad va a depender de ustedes. Entonces, espero que esto haya sido de utilidad en realidad.